Tengo que confesar que llevo todo el fin de semana con este libro entre mis manos, La mujer que llora, de José Valdés, sumergida en esta historia, y debo confesar también que queda totalmente impactada y conmovida por la historia. Así que quiero agradecer al Grupo Planeta que me ha dado la oportunidad, y a Zoe Valdés, la autora, de poder charlar y escudriñar un poquito más acerca de la vida de esta mujer. También quería agradecer que además coincida con el premio Azorín, es verdad, como decía doña Luisa Pastor, tengo una gran afinidad emocional y por cercanía con Alicante, así que muchísimas gracias por invitarme. Bueno, vemos en la novela una Dora Maar, pintora, musa, amante, una mujer a todas luces fascinante. ¿Qué es lo que más le ha fascinado a usted de ella? Bueno, primero me permites que agradezca la presencia de ustedes aquí. Sé que es un horario difícil, en una época difícil, pero muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y quería decirle, además, una sorpresa muy linda que tengo aquí entre los visitantes. Está mi profesora de baile de cuando era una niña, que está ahí, Olga Bustamante. Les aconsejo que vayan a tomar clases con ella porque hizo conmigo maravillas. Y gracias, Pepita, por estar aquí. Y Dora Maar para mí significa muchísimo, no solamente por la gran artista surrealista que fue, por la gran amante que fue, sino porque llevo mucho tiempo estudiando la vida de tres mujeres que me han interesado dentro del movimiento surrealista, que es Remedios Varo, Dora Maar y una escritora, etnóloga y también pintora cubana, Lidia Cabrera, que a mi juicio es la más grande escritora cubana de todos los tiempos, con perdón, pero ha habido otras también, Dulce María Loinás, pero Lidia Cabrera abarca un mundo extraordinario dentro de nuestra cultura. Dora Maar porque su obra como surrealista, que fue lo primero que descubrí como fotógrafa surrealista, ella pintaba después también, me impresionó muchísimo, fascinante, como bien has dicho, y además esa tristeza, esa melancolía que hay en su personalidad, que también al mismo tiempo supone presupuestos firmes en una época en que había que ser firme, un momento histórico en que había que serlo, ¿no? Había estado con otros artistas de la época como Man Ray, sin embargo fue el gran genio, Picasso el que la atrapó, y ya ese amor tormentoso y apasionado ya la marcó de por vida. ¿Qué encontró en él que no había encontrado en anteriores amantes? La mujer que llora. No, él encontró, desde luego, hice un juego de palabras con la serie magistral que él hizo sobre ella, pero sobre todo encontró una mujer que yo creo que fue la única, él lo dijo, él lo expresó así, con la que podía dialogar a un gran nivel intelectual. Y como bien has dicho, no fue ella solamente musa de Picasso, lo fue de Man Ray, y casi todos los libros que se publican de Man Ray aparecen las fotos que hizo Man Ray de ella. También lo fue de Georges Bataille, ella es el personaje de Senia en El azul del cielo, una novela de Georges Bataille, y de Tanguy, que no la pintó, no hizo, pero que él amó mucho y que tenía una enorme, fue muy fiel a la amistad con ella. Significativamente, desde luego que fue una época una mujer que significó mucho en su época y lo sigue siendo. Sin embargo, en la novela se ha centrado en los días, en ese viaje a Venecia, 5 días, 8 si contamos el viaje de ida y vuelta hacia Venecia, con dos amigos homosexuales, Jamie Lord y Bernard Minoret. ¿Por qué se centra en esos días concretos? Bueno, existe una biografía de Alicia Dujovne-Ortiz que yo la cito en el libro. Además, Alicia Dujovne-Ortiz es casi un personaje importante, lo es en la novela.
que ya, desde luego, ahí estaba la vida de Dora Maar, como en el libro de James Lord, que también escribió sobre su relación platónica, su amor platónico, por decirlo de alguna manera, no solo con Dora, sino con Picasso también. Entonces lo que me quedaba era esa duda de esos 8 días, en los que Duhovne Ortiz y James Lord dicen: algo pasó en esos 8 días, que Dora decidió aislarse del mundo, su vida sexual terminó, toda su relación con el mundo terminó, pero sobre todo con el mundo de esa época, Marie-Laure de Noailles, todos los mecenas como los artistas de la época, y se dedicó a la religión. Ella dijo: después de Picasso solo Dios. Pero no, fue después también de ese viaje. Yo creo que, claro, había esa fragilidad que tenemos nosotros tan hermosa, y que nos distingue, que es que yo creo que ella esperaba como mujer algo más de James Lord, que ella esperaba un acuerdo, una especie de pacto amistoso, un poco más allá, quizás una proposición matrimonial para vivir más o menos ellos como pudieran a su manera, y desde luego no ocurrió, porque Bernard Minoret y James Lord me lo confirmaron en las diferentes entrevistas. ¿Qué pasó en Venecia en ese viaje? Y Minoret me dijo: pues no pasó nada, íbamos 3 amigos, disfrutamos Venecia, y entonces de lo que se trataba era de reinventar lo que sucedió en ese viaje, y eso es la novela. Y finalmente fue una despedida, sí, más que una despedida, sí. ¿Cree que la historia ha hecho justicia al talento de Dora, o seguirá siendo recordada como la amante y musa de Picasso? Lo que es en cierta manera injusto, pero también lo fue, o sea que desde luego eso no se puede obviar ni negar, pero yo creo que ojalá la novela sirva para repasar no solo la obra de Picasso, que se repasa a través de la serie, porque en momentos claves, de manera subliminal, traté de que el lector tuviera que hacer referencia a La mujer que llora, la serie completa, pero sobre todo que vaya a buscar la obra de ella, que es una obra muy, muy importante dentro de la estética surrealista y del movimiento surrealista. ¿Abandonó la fotografía por Picasso? Abandonó la fotografía porque Picasso le pidió que volviera a la pintura. Hay algunos que dicen que detrás de eso pues hubo una necesidad de Picasso de imponerse, desde luego. Yo creo que ella también fue cómplice, o sea que siempre somos cómplices de alguna manera. Cuando queremos hacer también del sufrimiento arte, pues la complicidad es evidente. Es una novela, a mi juicio, femenina, en el sentido que es solidaria con la figura de la mujer, entiende a la mujer, su dolor, su pasión, su entrega, y la figura de Picasso aparece de un modo más tangencial, imposible que sea en un segundo plano, porque ella está totalmente enfocada su vida en él, pero consigue que ella sea la protagonista. Como en la vida de Dora Maar, el gran problema que tuve con la novela fue Picasso, que se quería comer la historia, se quería comer la novela, porque es un personaje fascinante, es un personaje que yo no podía describir sin enamorarme de él y sin correr los riesgos que corrió ella. Claro, esto es muy metafóricamente muy bonito decirlo, pero así fue, y yo creo que, claro, tuve que ponerlo en su lugar y decir: no, se trata de el recuerdo, la memoria de ella. Es imposible, como hemos visto, ya no solo Dora Maar, sino todos los personajes que aparecen que son reales, es imposible sobrevivir a Picasso en el sentido de que él lo pensara todo, en cierto modo, porque incluso James Lord, una especie de enamoramiento. Bueno, me alegra mucho que hables de James Lord y de Picasso directamente, porque James Lord no solo, sino que él planificó su vida en función de que lo que quería era conocer a Picasso. Él se alista como soldado norteamericano para ir a la guerra, para entonces, con la ilusión de encontrar a Picasso, y enseguida que puede va allí al estudio, al atelier, al quai de Grand Augustin, donde estaba Picasso, y ahí es un encuentro que no contaré porque es un encuentro muy hermoso. Para mí es uno de los encuentros entre dos hombres, un joven que aspiraba a ser escritor y un gran genio. Hablemos del proceso de la novela, porque se nota que es intensa no solo la historia, sino el proceso de creación. ¿Cuánto tiempo le ha llevado? 6 años y medio, pero bueno, porque en el medio hubo el problema de que yo no sabía si lo que quería contar era solamente esos 8 días o realmente quería abarcar más, que fue lo que hice. Y el propósito era, principalmente, como le he dicho ya esta mañana a algunos periodistas, era establecer un paralelo entre 2 épocas, y que ese paralelo el lector se diera cuenta que, pese a la diferencia de una época terrible, que fue esa época en que ellos vivieron en el París ocupado, en la Guerra Civil Española, pues
el paralelo se estableciera con lo que estamos viviendo hoy, con una parte que sucede mínimamente en Cuba, y que el punto en común sea, desgraciadamente, la bestialidad humana. O sea, el hecho de que nunca nos damos cuenta que los errores se repiten. Tengo que preguntarle qué parte de autobiográfico hay, porque es verdad que es una novelista, cubana, la que narra la historia. La narra, además hay fragmentos en los que está en primera persona, como si fuese la propia Gramar. ¿Esto es porque ha sido un proceso cambiante? Sí, yo quería que el proceso fuera no solo el diario de un viaje, ese viaje a Venecia, sino el diario de la escritura, el diario del proceso novelístico, y que por momentos ellas se introdujera en mí, que el lector percibiera cómo es el proceso cuando un personaje atrapa al novelista y lo engulle, y pues por momentos yo fuera la que la dominara ella y ella hablara a través de mí, que fue lo que quise hacer cuando usé la primera persona, hablando ella en primera persona. Es un proceso que costó mucho trabajo hallarlo, porque claro, no es nada que yo haya inventado ni se haya hecho antes, pero en una vida tan fuerte, una historia tan importante de amor entre ellos dos, podía ser un elemento que podría distanciar un poco al lector, o que podría pues enamorarlo con otra cosa. Lo único que hice fue disminuir entonces el elemento estructural de la novela, ¿no? En función de la historia. Ha dicho antes que para poder contar la historia tuvo que enamorarse de Picasso. Luego se ha atrevido, digamos, a dibujar ciertas debilidades del genio, es decir, no lo ha endiosado tanto como cabría esperar, o como todo alrededor parece que le encumbraba y todo el mundo caía a sus pies, digamos, rendido ante el talento en cuanto a la pintura. ¿Se ha podido reconciliar al menos con su obra? ¿Cómo ha sido el proceso de Zoe Valdés con respecto a Picasso? Sí. Bueno, yo a los 17 años escribí un libro muy pretencioso con un título Respuestas para vivir, eran más preguntas, bueno, hoy todavía son preguntas para vivir, y había un poema ahí, algún poema, el libro está publicado, dedicado a Picasso. Yo amé mucho a Picasso y después me disgusté con él. Después le dije, pero ¿por qué has hecho esto? Y me puse muy brava con él. Pero ahora he vuelto a reconciliarme, y precisamente el detonante fue la exposición que se hizo en el Museo Picasso de París, donde se presentó Dora, Picasso, la obra de los dos y esos 10 años juntos. Y ahí me di cuenta que el proceso de sumisión, por decirlo de alguna manera, pues era consentido, o sea que yo no creo que ella padeció con la cabeza baja, ¿no? Yo creo que ella fue de sus mujeres, junto con Françoise Gillot, probablemente de otra manera, porque Françoise Gillot lo que hizo fue irse. Ella también se le enfrentó, pero a riesgo de enfermarse, y se enfermó. Podríamos definir también, porque la relación se define quizá de una manera más idílica, romántica, como que tormentosa, pasional, pero se describen escenas en las que ella tenía que pasar por determinadas situaciones, presenciar ciertas escenas. Dora Mal, podríamos decir que fue una mujer maltratada por Picasso. Yo creo que fue primero maltratada por el momento en que vivía ese grupo surrealista de mujeres, pero no creo que Picasso la maltratara. Yo creo que Picasso sencillamente la desatendió, como desatendió a Max Jacob en un momento que fue muy terrible, que era propio de Picasso. Picasso huía, lo han dicho sus biógrafos, pero lo explicó ella también. En ese momento dijo, bueno, Picasso huía, él decía que Guernica no era la guerra, que era la muerte. Picasso huía de la fragilidad, de la muerte, de la enfermedad. Y cuando Dora empieza a enfermarse psíquicamente, él es el primero que lo percibe, antes que ella misma. Y ahí es donde él empieza a desatenderla, ahí es donde él empieza a decir, de esto, probablemente esto no me hará bien, de manera egoísta, claro. Y ahí es cuando entra, digamos, el proceso de su entrada en el psiquiátrico. ¿De verdad cree que Dora enloqueció o simplemente fue una manera de No, ella enloqueció, probablemente en la actualidad hubiera sido de otra manera tratada y vista de otra manera, pero al mismo tiempo, en ese instante a Picasso también le convenía que ella enloqueciera. Él lo dice, él le dice a Lacan, ponle un tratamiento para que olvide.
y se lo pusieron. Y ella no entra por sus propios pies, o sea, ella la conduce por Eluard, que era su mejor amigo, Picasso, desde luego, y Jacques Lacan. ¿Por qué cree? Muchos pensaron que se suicidaría, que no aguantaría la ausencia del gran genio. ¿Por qué cree que entregó su vida a Dios? La última parte de su vida, porque fue muy longeva además, murió con 90 años, una muerte natural. Yo creo que fue una manera, aislarse fue una manera de suicidarse, pero bueno, claro, viendo que otras dos mujeres se suicidaron después de la muerte de Picasso, pues es muy fácil decirlo así, ¿no? Pero para una mujer que era tan vital, que había tenido una presencia extraordinaria en el movimiento surrealista y en su época, pues desaparecer como lo hizo, yo creo que fue una opción elegante, pero al mismo tiempo violenta para ella. Para ella. El mayor maltrato lo recibió probablemente de ella misma, seguramente. Yo creo que, yo no diría maltrato, pero como era una mujer muy sacrificada, pues se impuso el sacrificio hasta el final. ¿Qué le gustaría que se recordara de Dora Maar? Usted que es una experta conocedora de su vida. James Delors decía que a ella no le hubiera gustado que se escribiera, que se la recordara a través de escritores, porque ella decía que los escritores eran unos traidores. Entonces yo creo que el mejor recuerdo es desde luego a través de su obra, ¿no? que habría que profundizar más a ella. Ojalá la novela sirviera para hacer una exposición de su fotografía aquí en España, o yo sé que son momentos difíciles, o de su obra pictórica, que es importantísima a mi juicio. Claro, ¿qué cualidades positivas destacaría de ella, más allá de la sombra alargada de Picasso? Porque ella era considerada, antes de que llegara Picasso a su vida, como la mejor fotógrafa surrealista de la época. ¿Qué destacaría, qué cualidades tenía ella, y sobre todo como mujer, un poco adelantada a su tiempo? Yo creo que ella era, bueno, la comparación con hombres desde luego, pero el Alfred Harry de la fotografía era ella. O sea, ella tenía una visión absolutamente, ella, como decía Jorge Camacho, el pintor surrealista cubano, ella nació surrealista. Y ser surrealista, no se puede ser surrealista o devenir surrealista, se nace surrealista. Ella es una mujer de una gran exigencia, de un gran rigor. Y eso, pues, yo creo que es lo que hizo que su fotografía sea, cuando ves una limpieza enorme en toda la propuesta de cada objeto, cuando pone un objeto ficticio al lado de un rostro de alguna manera pacífico, abandonado, pues ahí hay un significado surrealista importante que es inevitable, que hay que traducirlo, interpretarlo y después, desde luego, es inspirador, da un élan vital que se desprende de su obra que es extraordinario. ¿Tuvo la oportunidad usted de conocerla? Sí. Y tal como lo cuento, fue así. Es el final del libro, pues solo nos cruzábamos y yo soñaba con encontrarla, y claro, lo que he reinventado, lo que he escrito es que también ella soñara con tener una amiga como yo, pero que sigue siendo muy pretencioso, ¿no? Yo creo que nos ha quedado claro, no hemos destripado nada. Yo creo que es un buen aliciente y un buen cebo para animar a leer la novela. Yo desde luego la recomiendo. Gracias. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta que se nos haya quedado en el tintero, o si la propia Zoe quiere hacer algún apunte para destacar de la propia novela. Yo creo que ha estado perfecto y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. He disfrutado mucho, a pesar de las lágrimas, ¿eh? En cualquier caso, si hay alguna pregunta, aprovechamos el momento y abrimos un turno.